Pucha, justo se me Ya, pegó el perfecto. pico del teléfono. Sebastián, nos escuchan a los dos, así que La podemos escuchamos ambos. partir con el taller. ¿Qué te parece si nos presentamos primero un poco, como habíamos acordado? Sí, obvio. Aprovechemos de que la gente se vuelva a reconectar y que mi teléfono se reinicie para ir siguiendo la charla a través de mi celu para ver si surge algún problema otra vez. Ya, perfecto. Vale. A todos los que nos están viendo, les damos muchas gracias por la paciencia que nos tuvieron, por escucharnos en esta charla online sobre las plantas silvestres comestibles, lo que también va muy de la mano con el tema de los huertos y la soberanía alimentaria. Como les comentaba al principio, me llamo Adrián, voy a estar transmitiendo un poco como empecé esta charla. Creo que fui el culpable de los problemas técnicos, pero ya está solucionado, así que ya vamos a poder escuchar la charla. Bueno, queríamos presentar un poco el trabajo que estamos haciendo, así que Sebastián quizás nos pueda hablar un poco del huerto en Litre en sí, ¿no? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo fue que surgió todo esto? Sí, obvio. Este huerto y este proyecto en realidad nace en el año 2012 de la mano de quienes en su momento éramos estudiantes de agronomía, un grupo de amigos que comenzó a trabajar en este espacio un día X. La verdad es que fue una coincidencia. Un día estábamos paseando por la Plaza Victoria en un encuentro de semillas y una persona nos ofreció en ese momento un espacio para trabajar en un parque que estaba en el centro, que en ese momento nosotros, como nuevos de la región, no conocíamos. Y cuando fuimos a visitar el lugar nos encantó, era un espacio súper pequeñito y empezamos ese mismo día a poner unas rejas de coligüe improvisadas y empezamos a cultivar, a hacer talleres, apenas tuvimos un par de plantitas y bueno, durante estos 8 años han sido muchos los temas que hemos abordado a través de talleres, tanto talleres de huerto, agricultura natural o entre comillas método Fukuoka, plantas medicinales y eventualmente fuimos llegando a este tema que fue el tema de las plantas silvestres comestibles, eh, que también se volvió un tema de talleres, de charlas, incluso temas de investigación científica en mi caso y el caso de Francisca, que también participa con nosotros. Así que en realidad lo que les vengo a transmitir hoy día es parte de esto, del trabajo que nosotros hemos hecho, de los antecedentes que hemos ido recopilando y también, bueno, dar algunas sugerencias, algunos consejos acerca de cómo usar las plantas de forma responsable y sustentable. Y al final vamos a revelar una noticia que espero les guste porque al menos a nosotros nos tiene bastante alegre. Ya, súper genial. Y la verdad que el trabajo de estos 8 años, como tú bien dices, se nota. O sea, bueno, yo llevo menos tiempo que tú, llevo 5 años nomás solamente yendo al huerto, pero el huerto es un lugar muy fértil para los que no son de Valparaíso, para quienes no lo conozcan. Cada vez que nosotros regamos es una gran cantidad de aves la que va a disfrutar del huerto, así que es un lugar que realmente un pequeño refugio de biodiversidad en Valparaíso. Oye, Sebastián, cuéntame un poco, ¿y qué es esto de las plantas silvestres comestibles? ¿Son plantas nativas? ¿Son malezas? ¿Qué tipo de plantas podemos encontrar en este grupo? Buena pregunta. Encontramos plantas nativas, plantas exóticas, plantas que son denominadas como maleza, entre comillas, plantas que se ocupan como ornamento en los jardines, plantas con las que los agricultores pelean porque estorban, entre comillas. Así que es un grupo bastante diverso el que cae dentro de esta categoría. O sea que podríamos decir que prácticamente en cualquier rincón vamos a encontrar alguna planta comestible, ¿no? Exactamente. Es un grupo súper abundante, sobre todo en Chile. Basta muchas veces con salir a nuestros jardines, a nuestros patios o cruzar la calle para encontrar un par de ellas. Así que vamos a explorar un poco acerca de su diversidad y sus usos. Ya, perfecto. Bueno, ya tenemos 114 personas conectadas. ¿Te parece que empezamos con la charla o quieres esperar un poco más? No, ya estamos súper atrasados, así que yo Ya, partiría. ya, perfecto. Vamos a partir. Me voy a silenciar, así que voy a mover un par de cosas. Un segundo y comenzamos. Bueno, hasta luego. Lo dejo con Sebastián. Y que estén muy bien a todos los amigos de la página del Huerto Orgánico Parque El Litre. Hasta luego. Buenísimo. Yo parece que tengo un pequeño desfase entre lo que voy hablando y la velocidad con la cual se va cambiando la diapositiva. De hecho, estoy mirando a través de la transmisión, tengo el teléfono al lado y veo que todavía estamos en la pantalla inicial, a pesar de que yo ya, la verdad, cambié hace un par de segundos atrás. Así que, bueno, espero que eso no afecte mucho. La verdad, no queremos volver a retrasar la charla para intentar solucionar ese problema, así que
Bueno, espero, insisto, que no resulte muy molesto. Bueno, como hemos estado comentando a través de los últimos días, esta es una charla que tiene una modalidad taller. Es como una charla taller o un taller breve, si es que ustedes así lo quieren, acerca de este tema que es el de las plantas silvestres comestibles de Chile, sus usos y sus propiedades. Y bueno, lógicamente, como todo taller, tenemos sección de preguntas. Ya ustedes pueden ir dejando las preguntas que vayan surgiendo a medida que la charla se vaya desarrollando. Y al final de la charla yo me voy a tomar unos minutos para ir resolviendo las preguntas que vayan apareciendo por acá. ¿Ya? Así que, bueno, sin más preámbulos y en honor al tiempo, comencemos con nuestra presentación. Lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos a hablar de las plantas silvestres comestibles es definir qué es una planta silvestre. Ya este concepto suele ser bastante confuso para las personas, sobre todo que no están familiarizados con el concepto. Y la verdad es que no es solamente un concepto confuso para la población que no tiene un manejo más técnico botánico quizás del tema, sino que este es un tema que entre los mismos etnobotánicos genera controversia. ¿Ya? La definición de planta silvestre no es solo una, hay varias de ellas. Sin embargo, la que nosotros trabajamos comúnmente es la que es la que estoy mostrando en este momento. Insisto que tengo un desfase, así que va a comenzar a salir la imagen en breve. Pero las plantas silvestres nosotros las definimos, ahí apareció. Las plantas silvestres nosotros las definimos como plantas que crecen espontáneamente en poblaciones autosuficientes, en ecosistemas naturales o perturbados y que pueden existir independientemente de la acción humana. Ya, esto puede parecer un poco complejo quizás porque tiene mucho término, mucho concepto, muy largo, pero en realidad lo que estamos tratando de decir es algo súper sencillo. Vamos a considerar como plantas silvestres aquellas plantas que crecen solas, es decir, no a las plantas que nosotros pusimos ahí y que estamos cuidando, ¿ya? Sino que plantas que crecen solas y pueden mantenerse absolutamente solas sin ninguna ayuda del ser humano. Bajo esta definición, entonces, vamos a excluir plantas que son comestibles, pero que no son silvestres, como por ejemplo un manzano, un durazno, un nogal, un chirimoyo, etcétera, que son plantas que se pueden consumir, son comestibles, pero que sin embargo son el resultado del cultivo del ser humano. Ya esas plantas no están ahí porque crecieron de forma espontánea. Y si nosotros las abandonamos, esas plantas probablemente van a morir. No son autosuficientes y no pueden existir de forma independiente de la acción humana. ¿Ya? Entonces, teniendo claro este concepto de lo que es una planta silvestre comestible y qué no es una planta silvestre comestible, vamos a introducirnos de lleno en este tema. Y para dar un poco de contexto, me gustaría contarles acerca de la importancia o la relevancia de las plantas silvestres comestibles en el pasado, ya para quitar un poco la idea de que esto de las plantas silvestres comestibles, de empezar a buscar nuevos alimentos silvestres, es algo novedoso, responde a una moda o algo por el estilo. La verdad es que las plantas silvestres se han utilizado como alimento desde miles de años, no es algo para nada nuevo. De hecho, y contrario a la creencia popular, rompiendo un poco este paradigma de que los neandertales, por ejemplo, eran exclusivamente carnívoros, la verdad es que se ha documentado en trabajos relativamente recientes, ya menos de 10 años atrás, que los neandertales consumían algunas especies vegetales. A través de algunos fósiles que se encontraron, se hicieron análisis genético al contenido que encontraron en sus molares para identificar aquellas especies que estaban presentes que componían su repertorio alimentario y se encontraron especies, por ejemplo, del género Fénix, ya que son el género de algunas palmeras, como la datilera, por ejemplo, ya se encontró que estos neandertales consumían unos frutos que eran muy similares a los dátiles que tenemos actualmente. También consumían algunas especies de la familia Poaceae, la familia de los pastos, como lo son el trigo, la cebada, el maíz, etcétera. ¿Ya? Particularmente una especie que es muy similar a la cebada que nosotros tenemos actualmente, y también consumían algunas especies de la familia Fabaceae, es decir, los porotos, los garbanzos, las lentejas, etcétera. Y lo que se ha descrito es que estas especies que consumían de la familia Fabaceae los neandertales correspondían a especies que están muy emparentadas con lo que actualmente son las arvejas. ¿Ya? Podríamos decir que como una arveja primitiva. ¿Ya? Entonces, las plantas silvestres han sido parte de la dieta humana desde hace muchísimo tiempo, incluso previo a nuestra especie como tal.
Incluso también en Monteverde, que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Latinoamérica, que data del Pleistoceno tardío, si es que no mal recuerdo, ya se podía encontrar los asentamientos de las personas que habitaban en esos sitios, algunas plantas como la que tenemos en la imagen, esta papa cimarrona, Mussolanum maglia, que ya era utilizado, era consumido e incluso era almacenado en algunas suertes de bodegas que tenían las personas que habitaban esos lugares hace muchísimo tiempo atrás. Incluso también se encontraron algunas momias muy bien conservadas en Dinamarca, hace un par de décadas atrás, en las cuales se logró analizar muestras que estaban en sus estómagos, logrando, logrando obtener una información de que alrededor de 66 especies eran consumidas por estas momias, dentro de las cuales un número importante correspondía a especies utilizadas con fines de condimento. ¿Ya? O sea, no solamente se comían las plantas como, por ejemplo, por su aporte proteico o por su aporte vitamínico, sino que también incluso se utilizaban para saborizar las comidas, ¿ya? Rompiendo también con este paradigma de que en realidad el uso de condimentos es algo relativamente nuevo en la historia humana. ¿Ya? La verdad es que es bastante antiguo. En el Chile prehispánico, estas especies silvestres comestibles también tuvieron una importancia súper importante. Y aquí me voy a remitir al trabajo de Pardo y Pizarro del 2013, un libro con el cual yo creo que mucha gente está familiarizado. Es un tremendo trabajo, plantas alimentarias prehispánicas, en el cual se describieron 242 especies silvestres comestibles, es decir, en el Chile prehispánico y en los periodos tempranos de la colonización, ya se utilizaban 242 especies de plantas que tienen un hábito silvestre. ¿Ya? Muchas de esas especies, por supuesto, ya no se consumen. De hecho, vamos a discutir acerca un poco de por qué ocurrió eso también. Sin embargo, este no es un número menor. O sea, si nosotros consideramos que en el Chile prehispánico 242 especies se utilizaban, este número es probablemente 10 veces mayor al número de especies que nosotros utilizamos en este momento. ¿Ya? Algo que también vamos a discutir más adelante. Entonces, por ejemplo, en la zona centro-sur de Chile, la agricultura tuvo una gran relevancia, obviamente, pero también lo tuvo la recolección. Y esto particularmente porque la zona centro-sur de Chile en ese momento era muy rica en términos de diversidad de especies, era muy abundante. Ya tenemos que pensar que no teníamos, por ejemplo, estos eventos de destrucción del bosque para edificar casas, por ejemplo, o para la mega minería. Entonces estaba todo muy bien conservado, la vegetación era muy abundante, muy diversa, y se podía complementar perfectamente la agricultura, las especies cultivadas, con la práctica de la recolección. Algunas de las especies que se recolectaban están aquí en estas imágenes. Tenemos, por ejemplo, la madia, los pajaritos viuditas, tenemos las coguileras y otras especies más que vamos a ir discutiendo a medida que vayamos avanzando también. No me quiero adelantar tanto. ¿Cuáles especies entonces de plantas silvestres que ahora son silvestres, en su momento fueron cultivadas? Ya, porque no solamente se cultivaba poroto, zapallo, maíz o quinoa, sino que también habían especies que eran especies que se estaban domesticando, estaban en procesos tempranos de domesticación. Algunas de esas especies están señaladas aquí en esta diapositiva, en cualquier momento va a cambiar, no se preocupen. Y aquí tenemos, por ejemplo, la teca o pasto del perro, tenemos el magu o mango, y también, ahí se cambió, y también tenemos el madi o madia, ¿ya? Estas especies entonces eran cultivadas en su momento. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Una de las repercusiones, una de las tantas repercusiones que tuvo el proceso de colonización fue que muchos de los cultivos que tenían una gran importancia para los, entre comillas, chilenos de ese momento, o al menos de las personas que habitaban este territorio, esos cultivos fueron marginados, otros fueron desplazados, fueron reemplazados por otros. Y algunas de esas especies, las que tuvieron la mala suerte de ser marginadas o de ser desplazadas o reemplazadas, son, por ejemplo, estas que tenemos acá. El bromus mango, o conocido como mango o magú, la madia sativa o madia o melosa o pegajosa, y también el bromus verteroanus, llamado comúnmente como pasto del perro. Por ejemplo, ¿qué pasaba con el bromus mango? El bromus mango era una especie que se cultivaba como un cereal.
Cuando hablamos de cereal, por supuesto que no nos estamos refiriendo a los cereales que nosotros compramos en caja, como estilo Chocapic o Zucaritas o algo por el estilo, sino que nos estamos refiriendo a los granos. Granos como podría ser, por ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada, etcétera. Estas especies, como el Bromus mango, por ejemplo, el mango, no el fruto, sino que esta plantita herbácea que producía unas semillas que se consumían como cereal, era muy importante. De hecho, el trigo, la avena y todos estos cereales que son de origen, que no son nativos de acá, sino que son introducidos posterior a la colonización, estas especies entonces eran la base de la alimentación para los pueblos prehispánicos. Se consumía fuertemente esta especie ya como un gran aporte de carbohidratos. Aquí se basaba entonces la alimentación en gran parte en esta especie que eventualmente fue reemplazada por otros cultivos como la avena, el trigo, el arroz y otros cereales. La especie sufrió introgresión y se extinguió. Hoy en día no es posible encontrar esta especie en estado silvestre. De hecho, hay algunos bancos de germoplasma que tienen almacenado material en Europa, si no mal recuerdo. Pero sin embargo, desapareció del territorio. No hay evidencia en ningún sitio del mundo donde se cultiva actualmente, a pesar de que era una especie que tenía bastante potencial. Otra especie que se utilizó muy fuertemente en el pasado fue la segunda imagen, la Madia sativa. ¿Ya? Y esta especie era una plantita herbácea, de hecho todavía se puede encontrar en las calles, sin embargo, como maleza de cultivo o como maleza de cultivo. Esta especie produce una semillita, entre comillas, en realidad es un fruto, una semillita que es muy similar a la del girasol. Y a partir de esta planta se obtenía aceite. Nosotros hoy en día aprovechamos el aceite a partir de otras fuentes vegetales, como lo son, por ejemplo, el olivo o la maravilla, eh, la canola, etcétera. Sin embargo, en el Chile prehispánico, el aceite se obtenía a partir de la madia sativa y también la madia chilensis, estas plantitas herbáceas. Sin embargo, posterior a la colonización, lo que ocurrió fue que estas especies fueron reemplazadas por otras. Ya no se ocupó más madia para obtener aceite, sino que ahora se introdujeron cultivos oleaginosos de mayor escala, como por ejemplo la maravilla, el olivo y otros más. Entonces la madia sativa quedó completamente olvidada como un cultivo. Y ahora esta planta no se cultiva, como les digo, uno la puede encontrar en las calles como una maleza. Y cuando aparece en los campos, para la gente es una planta que estorba. Por otro lado, esta última especie, el Bromus verteroanus, pasó algo muy similar que con el Bromus mango. Lo que pasó fue que esta especie se abandonó como un cultivo de cereal y fue reemplazado por otras especies, como mencionamos anteriormente, que fueron el trigo, la avena, la cebada, etc. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por varios motivos, pero alguno de los más importantes fue que los españoles eran muy mañosos. Entonces, de hecho hay varias anécdotas en las cuales varios grupos de españoles que estaban colonizando territorio murieron de hambre porque no fueron capaces de adaptarse a los alimentos que podían encontrar disponibles en algunos territorios. Pero en realidad esto responde al hecho de que en Europa ya habían ciertos cultivos que dominaban la agricultura, entonces simplemente esos cultivos fueron importados a Chile. Se dejó de cultivar Bromus verteruanus, este pasto del perro, y fue reemplazado por el trigo, por ejemplo. Y hoy en día la única importancia que tiene este Bromus verteruanus para la mayoría de las personas es como maleza, es decir, como una planta que estorba. Ya pasó de ser un cultivo súper importante en Chile a ser una maleza que aparece y que no queremos, lamentablemente. Este fenómeno, en todo caso, de reducción de la diversidad alimentaria no ocurrió solamente en Chile, esto es algo que está ocurriendo actualmente a nivel mundial. Nosotros, sí, de hecho les animo a hacer, por ejemplo, el ejercicio de contabilizar cuántas especies de plantas ustedes utilizan para cocinar habitualmente. Por ejemplo, podrían contar cuántas plantas ustedes utilizaron para su almuerzo de hoy. Quizás un zapallo, por ejemplo, arroz, lechuga, acelga. Probablemente no vamos a sumar más de 20 especies en consumo diario. De hecho, bueno, se han hecho algunas estimativas de cuántas especies alimentan el mundo y los números son bastante preocupantes.
lo que se ha descrito, lo que se escribió en el 2007 en un trabajo de Rapoport, Eduardo Rapoport, uno de los investigadores más importantes sobre las plantas silvestres comestibles en América Latina, en paz descanse por cierto. Ellos hicieron una estimativa donde determinaron que alrededor de 103 especies cubren las necesidades alimentarias esenciales de 146 países. 103 especies alimentan a 146 países. De estas 103 especies, 7 cubren el 75% de las necesidades alimentarias esenciales de estos 146 países. Y 30 especies cubren el 95% de esas necesidades alimentarias. O sea, esto puede parecer quizás no tan raro, quizás uno podría decir, bueno, pero 103 especies es un buen número, 30 especies cubriendo el 95% de la alimentación no es tan terrible. El problema es cuando nosotros nos preguntamos qué ocurre cuando nosotros comparamos esta cifra de plantas consumidas con la cantidad de especies consumibles, es decir, con la cantidad de plantas silvestres comestibles que existen en el mundo. Y aquí las estimativas de diversidad de especies comestibles a nivel mundial nos hace darnos cuenta de inmediato que en realidad estamos basando nuestra alimentación en un porcentaje ínfimo de la total cantidad de especies que tenemos disponibles. Se ha estimado bajo estimaciones que son bastante conservadoras, que existirían alrededor de 12.650 especies de plantas comestibles a nivel mundial, las cuales están agrupadas en alrededor de 3.100 géneros y 400 familias. Estas cifras, insisto, son conservadoras, las de los 12.650, porque hay otros investigadores que han propuesto que deberían existir alrededor de 80.000 especies comestibles a nivel mundial, las cuales por supuesto aún no han sido descritas. De hecho, este número de plantas silvestres comestibles aumenta todos los años en función de las nuevas investigaciones etnobotánicas que van surgiendo. Nosotros, por ejemplo, hemos descrito varias nuevas especies comestibles para la flora de Chile, y así también lo están haciendo muchos botánicos alrededor del mundo que siguen incrementando cada vez este número. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuántas especies de plantas silvestres comestibles hay en Chile, la verdad es que este número tampoco había sido calculado. Se estimaba que alrededor de 373 especies eran las que estaban presentes acá. Sin embargo, nosotros hace un par de años hicimos una investigación un poco más exhaustiva, una recopilación bastante profunda de las fuentes bibliográficas que hablaban acerca de las especies comestibles, y encontramos un número que es bastante más grande que este planteado originalmente, del que se suponía que habían. La verdad es que se sabe que actualmente en Chile hay 775 especies de plantas silvestres comestibles. 775 especies silvestres comestibles presentes en Chile. Un número bastante grande, sobre todo si lo comparamos con la cantidad de especies que alimentan a la población mundial, que son un poco más de 100. Solamente en Chile tenemos 775 especies silvestres comestibles. ¿Qué pasa si nosotros analizamos el origen de estas especies? Nos damos cuenta que un 55% de estas 775 especies son especies introducidas, exóticas, es decir, que no representaría ningún daño potencial removerlas para utilizarlas como alimento. Muchas de estas especies comestibles son lo que llamamos, entre comillas, malezas, ¿ya? O sea, es un recurso que está ahí disponible para ser utilizado. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, es un recurso que no solamente está, sino que además vale mucho la pena utilizar en términos de diversidad de sabores, aromas, texturas, aporte nutricional, etc. Además, la mayoría de ellas, aparte de ser comestibles, son medicinales, otro plus extra. Por otro lado, en cuanto a las especies que son propias, originarias de este territorio, encontramos un 45% de plantas silvestres comestibles, de las cuales 138 son endémicas y 207 son nativas. Este número, sin embargo, de las 775 especies, es un número que nosotros obtuvimos en el 2016 y que de hecho publicamos nuestro libro en el 2017. Por algún motivo, no sé, ahora me lo estoy preguntando, no sé por qué no incluimos estas figuras con estos gráficos, hubiese sido interesante, pero se nos pasó por alto. A este número nosotros hemos seguido agregando especies. De hecho, ya superamos las 800 especies de plantas silvestres comestibles presentes acá en Chile. Así que esto está ligeramente desactualizado.
Sin embargo, el patrón es relativamente similar. Sigue siendo muy dominante el grupo de especies exóticas que componen esta flora comestible silvestre. Ahora yo les decía que no solamente es importante saber que las especies están ahí y cuántas hay, sino que nos podríamos preguntar, y es una pregunta que para mí por lo menos resulta bastante obvia, de por qué vale la pena comer esto. Si yo puedo ir, por ejemplo, a la feria o a un negocio, o en el peor de los casos a un supermercado, y comprar mis verduras, mi fruta, ¿por qué la necesidad de salir a colectar plantas silvestres? Y la respuesta a esa pregunta se puede simplificar en estos gráficos que les estoy mostrando. Yo tengo claro por las limitaciones que tenemos en esta presentación que la imagen no se ve en mucho detalle. Sin embargo, voy a tratar de pasar mi puntero por adelante para mostrarles que la especie que sobresale acá en este gráfico es la quinoa blanca. La quinoa blanca, también llamada como quinguilla o kiwicha, es una especie de planta silvestre considerada como maleza popularmente, pero que sin embargo, junto con el amaranto silvestre y el diente de león, destacan por tener altas concentraciones de calcio. La quinoa blanca tiene alrededor de 300 miligramos de calcio por cada 100 gramos de planta. Si nosotros comparamos esto, por ejemplo, con la cantidad de calcio disponible en la leche, que es el alimento del cual más se habla cuando hablamos de contenido de calcio, la leche tiene alrededor de 120 miligramos de calcio en 100 ml. O sea, la quinoa blanca tendría casi el triple. Por supuesto, hay factores que están jugando acá, como por ejemplo lo que tiene que ver con la bioasimilación. Es mucho más fácil asimilar el calcio a partir de un alimento de origen animal que uno de origen vegetal. Sin embargo, no deja de ser importante la tendencia de que muchas especies silvestres reportan alto contenido de calcio, como podemos ver en este eje a la izquierda, sino que también en contenido de hierro, como podemos ver en el eje X. ¿Ya? Esta presentación estamos tratando de que, dentro de lo posible, de que quede grabada, así que ahí le podrán poner pantalla completa para ver en mayor detención una vez que hayamos terminado, si es que, insisto, no resulta la grabación. Esta tendencia también se observa, por ejemplo, no solamente en el contenido mineral, sino que también en el contenido vitamínico, destacando, por ejemplo, nuevamente especies como la quinoa blanca y el diente de león, y otras especies como el llantén, la romasa, que probablemente son bastante conocidas también por sus propiedades como plantas medicinales. Ya también destacan por el contenido de vitamina A y por su contenido de vitamina C. Esto lo vamos a ver en mayor detalle a medida que vayamos hablando de las especies que vienen a continuación, así que lo retomamos en un minuto. Antes de comenzar a explorar parte de la tremenda diversidad de plantas silvestres comestibles que nosotros podemos encontrar acá, me gustaría primero hablar acerca de cómo reconocer plantas silvestres comestibles, que es la típica pregunta que siempre nos surge. ¿Cómo saber que una planta es comestible? ¿Qué la hace comestible? Así que les voy a contar acerca de ese tema. ¿Cómo nosotros sabemos que una planta es comestible? Primero, si es que nosotros tenemos la opción de ir a la fuente original, podemos leer un libro, de un documento científico que nos diga si esta especie es comestible, ha sido consumida, por ejemplo, por los pueblos prehispánicos de determinada área geográfica durante los últimos 100 años, o hay una comunidad, por ejemplo, que fue entrevistada el año pasado, que mencionó que tal especie se podía consumir y que la comían en sopa, en caldo, como tortillas, etcétera. Esa es una forma y sería la forma más segura, a través de la evidencia registrada mediante literatura. Sin embargo, uno se podría preguntar cómo la gente llegó a saber que esas especies eran comestibles. O, en el peor de los casos, y algo muy extremo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me pierdo en un bosque y quiero evitar morirme de hambre? ¿Cómo sabría yo qué puedo comer y qué no? Pregunta que podría ser, insisto, muy exagerada, pero que podría salvarnos la vida también, o ante una eventual catástrofe ambiental global, también podríamos ser capaces de encontrar alimentos. Aquí hay una serie de recomendaciones, esto está descrito en nuestro libro, al final les voy a dejar la descripción de este trabajo, pero esto lo publicamos nosotros en el 2017 y aquí en esta guía de campo que describe los usos de las plantas silvestres comestibles y medicinales, también hay un breve ítem que describe pasos para identificar plantas silvestres comestibles. Entonces, y entendiendo que es poco lo que se ve en la pantalla, les voy a leer algunos fragmentos de lo que dicen estas instrucciones. Lo primero es que nosotros tenemos que decidirnos por una única especie a probar.
Por ejemplo, yo vi una planta, me tincó como comestible por alguna característica X, y los pasos que yo sigo es primero probar un órgano de la planta. Por ejemplo, puedo empezar probando la hoja. Entonces yo voy a probar una pequeña porción de la hoja y voy a ir aumentando esa dosis de a poco. Lo importante también es que no hayamos consumido ningún alimento al menos 8 horas antes de comenzar estas pruebas, porque de lo contrario, por ejemplo, podemos tener un efecto adverso, pero que no esté provocado por la planta que estamos probando, sino que porque nos hizo mal algo que comimos anteriormente. Entonces, lo primero, antes de echarnos la planta a la boca, es que tomamos un trozo del órgano de la planta, en este caso sería la hoja, siguiendo el ejemplo, frotamos la hoja por el codo o por la muñeca y vamos a esperar unos 15 a 30 minutos para que podamos observar alguna eventual reacción alérgica o irritante. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, si nosotros tomamos plantas que no son comestibles y que de hecho tienen un efecto irritante y las frotamos, por ejemplo, en la muñeca, que comienza a irritarse fuertemente, comienza a picar, comienza a molestar. Eso descarta de inmediato que la especie sea comestible. Ya hay un criterio súper simple. Entonces, si es que no pasa nada, luego de hacer esta prueba de frotarnos la planta por alguna superficie que sea más sensible, lo que hacemos es tomar un pequeño trozo de la hoja, la ponemos entre los labios y la dejamos ahí durante 3 a 5 minutos. Si es que ocurre un efecto indeseado, como por ejemplo que nos comienza a irritar, detenemos la prueba y descartamos que la planta sea comestible. Si pasa la prueba, seguimos al siguiente paso. Y el siguiente paso es poner un trozo de la hoja, ponemos el trozo de la hoja bajo la lengua y la mantenemos 15 a 20 minutos. Entonces, si no produce ninguna reacción indeseada, procedemos a masticar un trozo de la planta y mantenerla en la boca por alrededor de 15 a 20 minutos sin tragarla. Si no pasa nada, si no se produce ninguna reacción adversa luego de haber masticado la planta sin tragarla, lo que hacemos entonces es tragar la planta. Posterior a esto, ya estaríamos bastante avanzados en el proceso de determinar si la planta es o no comestible. Vamos a esperar 8 horas. Si ocurre algún efecto indeseado durante este periodo, lo que hay que hacer inmediatamente es inducir el vómito y beber abundante cantidad de agua. Sin embargo, si es que no pasa nada, lo que hay que hacer es consumir una porción que sea equivalente a un cuarto de taza de ese órgano, que en este caso, para nuestro ejemplo, sería una hoja. ¿Ya? Entonces, esperamos otras 8 horas y si no ocurre nada, entonces eso quiere decir que el órgano es apto para consumo, al menos que no es tóxico en el corto o mediano plazo. Ya eso no significa que la planta vaya a ser segura si es que la consumimos durante un periodo prolongado de tiempo. Y ojo también, que si nosotros hicimos la prueba con la hoja y no nos pasó nada después de haber hecho todo esto, eso va a indicar que la hoja es comestible, no que toda la planta lo es. Es decir, si yo me como la raíz, por ejemplo, o la flor, puede que sí tenga efectos indeseados, alguna reacción que pueda ser hasta letal. Así que hay que tener mucho cuidado. Si hacemos la prueba con la hoja y no pasa nada, podemos asegurar que la hoja podría ser comestible, pero no otro órgano. ¿Ya? Insisto, estas pruebas en realidad deberían hacerse en casos muy extremos, o si es que estamos muy convencidos de que una planta es comestible, no encontramos referencia, pero tiene buen sabor, no pasa nada cuando la consumimos, ahí valdría la pena hacerlo. ¿Ya? No vale la pena arriesgarse en caso de que no tengamos completa seguridad de que la planta es comestible y no sea realmente necesario en términos de supervivencia. Algunas suposiciones que también se hacen y que me gustaría mencionar, porque es un error bastante frecuente que veo cuando converso con la gente o cuando veo foros, por ejemplo, es que la gente dice, ah, pero mira, el perro come esa planta, la vaca se comió esa planta, el pájaro se comió ese fruto, entonces yo también me lo podría comer. Eso es un tremendo error, porque hay aves, por ejemplo, que pueden comer frutos de palqui sin envenenarse. Ya tienen una enzima que les permite degradar las toxinas que posee el maqui, pero que nosotros no. Es una carga de alcaloides súper fuerte que nos puede matar si es que comemos una cantidad suficiente. Entonces, ojo con esa suposición de que si lo come un animal que no sea humano, nosotros lo podemos consumir, porque la verdad es que eso no es siempre así. Otras precauciones, por ejemplo, es de dónde yo colecto la planta. Si yo, por ejemplo, veo que está creciendo, no sé, un diente de león debajo de
o al lado de un poste, en medio de la calle, donde transitan autos y además orinan perros, obviamente no voy a consumir eso porque me puede intoxicar. Ya esa planta puede acumular ciertos metales pesados como producto de los gases que producen los automóviles o altas concentraciones de nitrógeno que puedan resultar letales en caso de que tenga mucha orina de perro o de gato. Tampoco colectar las plantas desde cursos de agua donde nosotros no sepamos, por ejemplo, su origen. Si yo voy a una vega andina, por ejemplo, donde sé que el agua es pura y cristalina, quizás no habría problema en colectar, por ejemplo, un berro silvestre para consumo. Pero si yo voy, perdón que me remita a la quinta región, tengo un sesgo porque soy de la quinta región, pero si yo voy, por ejemplo, a Curauma y voy al tranque La Luz, la laguna Curauma, entre comillas, y saco el berro que está creciendo ahí, probablemente me voy a intoxicar, de hecho es lo más seguro, porque esa agua que procede, esa agua que está ahí procede de aguas servidas. Entonces es lógico que me voy a intoxicar. Entonces, si yo no tengo certeza de que es seguro consumir una planta en términos de que no tenga cierto grado de toxicidad adquirido por un efecto ambiental, entonces simplemente me limito y no la consumo. ¿Vale? Entonces, dicho eso, me gustaría conversar un poco, y esta es la parte más entretenida de la charla de ayer, qué especies se comen, cómo se comen, por qué se comen, qué características tienen y dónde las puedo encontrar. Y para eso hice alguna categorización artificial en la cual vamos a conversar primero acerca de lo que podemos denominar como vegetales, ya que esto implica hojas, tallos, flores que yo me puedo comer como verdura o como ensalada. Luego vamos a conversar acerca de los frutos, vamos a conversar acerca de las estructuras subterráneas tipo papa, tipo ajo, tipo cebolla, y luego vamos a conversar de otros usos diversos que caen dentro de la categoría de otros, como podría ser, por ejemplo, plantas que se ocupan como sal, plantas que se ocupan como azúcar, plantas que se ocupan como condimento, etc. Así que partamos por las plantas silvestres comestibles que caen dentro de la categoría de los vegetales, es decir, que se pueden consumir como verdura o como ensalada. Ya hay plantas que se pueden agregar a los caldos, que podemos mezclar, por ejemplo, con la lechuga, con la rúcula, etc. Entonces acá tenemos como primer ejemplo, y probablemente una de las especies más popular que está reivindicando el concepto de planta silvestre comestible, es el diente de león. El diente de león es una especie que nosotros podemos encontrar ampliamente distribuida en todo el mundo. Es una planta de distribución cosmopolita. La podemos encontrar en Chile en todas las regiones y en muchos tipos de ecosistemas distintos. De hecho, ya se han reportado que esta planta ha logrado alcanzar ecosistemas de alta montaña, lo cual es bastante peligroso, por cierto, en términos de conservación de la biodiversidad. Es una planta muy invasiva que tiene efectos muy perjudiciales sobre otras especies nativas. Entonces, ¿qué pasa con esta planta? ¿Qué se come de ella? La verdad es que de esta planta se come todo. El diente de león es una planta que, si partimos desde los órganos superiores hacia los órganos inferiores, primero encontramos que se come la flor, en realidad una inflorescencia, un conjunto de flores que están agrupadas en un capítulo, que es este de color amarillo, que nosotros estamos observando en la imagen, y este se puede comer crudo o se puede comer cocido. De hecho, nosotros cuando éramos estudiantes allá en la PUCB teníamos la costumbre de que cada vez que salíamos de clase del campus, a veces nos agarrábamos una flor del diente de león que crecía en el pasto y la comíamos así directo. Es muy dulce, un sabor muy agradable, bastante palatable, pero también se puede consumir cocido. Antes de que esta inflorescencia abre, cuando está en estado de como capullo, uno puede tomarla, echarla al sartén y freírla con un poco de aceite. ¿Ya? No es lo más nutritivo, pero la verdad que es bastante sabroso también. De esta flor también, como ustedes pueden ver en la imagen donde está el vaso, se puede hacer una suerte de licor, que es muy popular en países como Francia, ¿ya? El licor de diente de león o dandelion. Las raíces, bueno, yendo por orden, las hojas también son comestibles. Las hojas del diente de león, sin embargo, son bastante amargas. De hecho, en algunos lugares el diente de león recibe el nombre de amargón. Y este diente de león o amargón posee hojas que son comestibles, que son amargas, pero que sin embargo uno puede hacerle un tratamiento, que es el tratamiento que se llama blanqueado o blanqueamiento, donde lo que uno hace es tomar la hoja, sumergirla brevemente en agua caliente, agua hirviendo, y rápidamente sacarla y ponerla en agua fría. ¿Ya? Es como mucho menos que una cocción. De hecho, no estamos buscando una cocción.
y con eso lo que hacemos es remover rápidamente el amargor, el sabor que puede resultar un poco desagradable para las personas que no les guste este sabor que pueda tener como originalmente. Otra opción es colectarlas, por ejemplo, en esta época, donde la planta está recién brotando y uno puede fácilmente colectar un par de hojas y consumirlas sin ningún problema en el sentido de que no son tan amargas, ¿ya? Todavía no se han vuelto tan amargas. Como vamos a ver en la diapo siguiente, son muy nutritivas, entonces no solamente vale la pena comerlos y darse el trabajo de blanquearlas, porque sí, sino que porque la recompensa en términos nutricionales va a ser muy grande. ¿Ya? Voy a cambiar la diapo en un momento para hablarles sobre este tema en más detalle. Y por último, otro uso que es bastante conocido es el de la raíz. De aquí ustedes pueden ver una imagen de un conjunto de raíces que están troceadas y ahí ustedes pueden, lo que están observando son raíces del diente de león que están troceadas y que están deshidratadas. Lo que uno hace es desenterrar la raíz del diente de león, que puede tener una extensión de unos 30 45 centímetros en los mejores casos, y hay distintas alternativas. Uno la puede dejar secando al sol, la puede meter al horno, que es lo más recomendable, si es que están apurados, o incluso la pueden meter al sartén, sin aceite obviamente, solamente para que se caliente. Y una vez que se ha deshidratado, lo que vamos a hacer es molerla, machacarla hasta hacerla como una suerte de polvillo y la vamos a beber en infusión. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto es una bebida sucedánea del café. Tiene propiedades que son estimulantes, ya te mantienen despierto, más o menos parecido a lo que hace el café, te da más energía y tiene un sabor amargo que de hecho es bastante parecido al café. Entonces tenemos que el diente de león se consume en sus flores abiertas o previa a su apertura, se consumen las hojas, se consumen las raíces también. Así que es una planta súper versátil, ¿ya? Tiene muchas preparaciones, se puede consumir de muchas formas y muchos de sus órganos también son comestibles. Volviendo a la pregunta, ¿por qué valdría la pena consumir hojas de esta planta si es tan amarga y si hay que darse el trabajo de estar blanqueándolas y hacer tanto trabajo? Precisamente por lo que les estoy mostrando en pantalla, por su valor nutricional. Quienes me conocen de los talleres o que han asistido a mis charlas anteriores sabrán que tengo un problema personal con la lechuga porque considero que es una especie que demanda mucho trabajo, de mucho cuidado y que sin embargo su retorno en términos de energía y de nutrientes es súper bajo. Una planta súper delicada que para mí al menos no vale la pena cultivar. Si nosotros la comparamos con un diente de león, nos damos cuenta, por ejemplo, que el aporte proteico del diente de león es mucho mayor, también su aporte en grasas, carbohidratos, en calcio, en fósforo. Por si no alcanzan a ver, por ejemplo, el diente de león tiene 701,1 miligramos de fósforo por cada kilo de hoja, comparado con los 138,9 miligramos que tiene la lechuga. También es rica en hierro, en vitamina B1, B2, B3, vitamina C, vitamina A. ¿Ya? Entonces, en realidad, no solamente es que valga la pena consumirla para probar nuevos sabores, nuevas texturas o nuevos aromas, sino que también vale la pena en términos de nutrición, lo cual es un criterio bastante importante para decidirse a salir a colectar estas plantas. Otra especie de la cual me gusta hablar, porque es una especie que está en todos lados, sobre todo en primavera-verano, y a lo largo de todo Chile, ya sea en las calles, los jardines, las huertas, los campos de cultivo, etc. Y esta planta es la Quinguilla kiwicha o quinoa blanca, ya el Quinopodium album. Y esta especie, como sugiere su nombre científico, es una especie que es pariente de la quinoa que uno consume, que compra en paquetes y que se utiliza para consumo relativamente cotidiano. Y esta especie, sin embargo, no destaca porque se consuma como un cereal, o un pseudo cereal en realidad, como la quinoa, sino que destaca por su consumo como verdura, como vegetal de hoja. Lo que se come de acá son las hojas. Y estas hojas son bastante nutritivas, como les voy a mostrar en la diapositiva siguiente. Tienen un sabor que es difícil categorizarlo como bueno o malo. Ya va a depender del paladar de cada uno. Esto ya es muchísimo más subjetivo que el sabor dulce de la flor del diente de león o su hoja amarga. Lo que sí, esta planta, la hoja se consume cocida. Y esta es una recomendación súper importante. Esta hoja se tiene que comer cocida porque posee una gran concentración de oxalatos, de ácido oxálico.
Entonces, ¿qué pasa con el ácido oxálico? Pasa que este ácido oxálico es un quelante de algunos minerales como el calcio, por ejemplo, y lo que hace es, entre comillas, secuestrar el calcio, ya lo deja imposibilitado para que sea asimilado por nuestro cuerpo, y a la larga termina formando cálculos renales. Entonces, si es que nosotros no la cosemos para destruir estos oxalatos por efecto de la temperatura y consumimos mucha, con mucha frecuencia, nos pueden salir cálculos renales, que por supuesto es alguien que nadie quiere porque es algo súper doloroso. Entonces, simplemente cociéndola, ya nosotros podríamos consumirla sin ningún problema. Lo otro también que se puede consumir de esta planta son sus semillas. Las semillas son bastante pequeñas y producen mucha menos que la quinoa cultivada, así que en realidad no es algo que recomiende porque si estamos hablando de cuánta energía nosotros invertimos para obtener alimento, la verdad es que la suma no nos sale muy, no nos sale muy a cuenta hacer todo ese trabajo para lo poco que vamos a obtener. El retorno muy, muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, cuando nosotros miramos una comparativa de los valores nutricionales de esta planta y la comparamos, por ejemplo, con una acelga, una planta que es familiar, de hecho, de la quinguilla, quinoa blanca y también de la quinoa cultivada, al igual que la beterraga también. Lo que observamos nuevamente es que esta planta silvestre, esta maleza, entre comillas, es bastante más nutritiva que una planta tradicional como una acelga. Ya la acelga siempre se ha destacado por su alto contenido de hierro. Sin embargo, comparado con la quinguilla, esa cantidad es súper baja. La acelga contiene en cada 100 gramos de hoja 2,26 miligramos de hierro. Sin embargo, la quinquilla contiene 25 miligramos de hierro por cada 100 gramos de hoja. O sea, la comparación es bastante desventajosa para la selga. Lo mismo pasa si comparamos, por ejemplo, el contenido de vitamina B1, B2, B3, vitamina A. Si hacemos la comparación con el calcio, esta planta por 100 gramos de hoja tiene 2.300 miligramos de calcio, la selga tiene solamente 58. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que hay una tendencia a que las plantas silvestres comestibles en muchos casos sean más nutritivas que las especies cultivadas tradicionalmente. No es algo que pase siempre, ¿ya? Pero hay muchas especies que son las más abundantes, que están en todos lados, las más productivas en términos de biomasa, que podríamos fácilmente estar aprovechando, pero que sin embargo seguimos pensando que son malezas y luchamos de alguna forma para sacarlas desde nuestros espacios. Otra especie comestible eh, que de hecho se consume bastante similar al diente de león, pertenece a la misma familia también, es la achicoria silvestre. Y esta achicoria silvestre es esta típica plantita eh, de flor celeste, azulada, que nosotros podemos encontrar en la orilla de los caminos, creciendo en nuestras huertas sin que nosotros le hayamos puesto ahí, que durante los últimos años ha obtenido un gran reconocimiento como planta medicinal. Sin embargo, esto es una planta que también es comestible y al igual que el diente de león, son muchos los órganos que se consumen. Las hojas se consumen, también son amargas, el mismo tratamiento que para el diente de león que mencioné se aplica también acá. Las flores son comestibles, de hecho en preparaciones gourmet está muy de moda meter flores de la chicoria silvestre, al igual que otras flores silvestres, que encarecen mucho los precios de los platos, pero que sin embargo son plantas que están en todas partes. Y también se utiliza la raíz. La raíz de la achicoria silvestre, de hecho en el pasado fue utilizada para adulterar cargamentos de café. Lo que hacían era moler la achicoria y la mezclaban junto con el café, que ya estaba molido también, para incrementar la cantidad de café que se comercializaba. Pasaba relativamente desapercibido porque el sabor es muy similar y la apariencia también. Se hace lo mismo, la raíz se seca, se machaca y el polvito se aplica con agua caliente para beber como bebida. Ya un similar sabor al café, de propiedades estimulantes también y muy delicioso. En términos de valor nutricional, con la chicoria silvestre pasa lo mismo que con las especies que hemos visto anteriormente. Destaca también su alta concentración de calcio, podemos encontrar 1.145 miligramos de calcio cada 100 gramos de hoja. Si comparamos, por ejemplo, con una especie cultivada como un repollo, el repollo solamente tiene 40 miligramos. Estamos comparando entonces 1.145 miligramos de calcio versus 40 miligramos de calcio que tiene el repollo. Sin embargo, insisto, nosotros pagamos por comprar repollo y en muchos casos la gente paga porque le saquen la chicoria silvestre de sus jardines o de sus campos de cultivo. También esta especie destaca por su contenido en fósforo,
500 miligramos cada 100 gramos de hoja, comparado con el repollo nuevamente, que solamente tiene 26 miligramos. También posee concentraciones importantes de vitamina B1, B2, B3, vitamina A, que la hacen una especie ideal para poder consumirla. Ya no solamente una especie abundante que está en todos lados, sino que es una especie altamente nutritiva. Otra especie que me gusta mucho y que también es muy abundante y que es muy deliciosa, quienes han tenido la oportunidad de probarlo lo sabrán muy bien, es la ortiga. Hay varias ortigas en realidad, estamos hablando en este caso particular de la Urtica urens, ya la ortiga que ustedes pueden encontrar en todas partes, en su jardín, en sus patios, en las huertas de repente también. Y esta es una especie que mucha gente, cuando les comentamos que la ortiga es comestible, se sorprende, porque quizás tienen esa noción de que cómo yo me voy a comer algo que al comer me irrita. De hecho, si es que nosotros, por ejemplo, pensamos en la explicación que yo les di hace un rato de cómo saber cuándo una especie era comestible, esta especie quería descartar al tiro, porque es urticante, me va a generar una reacción alérgica, molesta, irritante. Entonces yo diría inmediatamente, no, esta especie por ningún motivo me la voy a comer. Pero sin embargo pasa todo lo contrario. Esta ortiga yo la puedo consumir fácilmente, sin embargo tengo que hacer un tratamiento previo. Y ese tratamiento previo es cortar la planta, por supuesto con mucho cuidado, con guante idealmente, o tomarla desde abajo hacia arriba, porque los pelos van en ese sentido y son los pelos los que irritan, y posteriormente yo la puedo cocer, le puedo aplicar cocción o la puedo blanquear. Lo mismo que les explicaba con el diente de león, es decir, que ustedes sumergen la planta en agua caliente durante un momento breve y luego la ponen en agua fría para que no se siga cociendo. A través de este proceso tan simple, la ortiga es consumible y es deliciosa. De hecho, yo creo que la ortiga está dentro de mi top 5 de las especies más ricas de plantas silvestres que he comido en la vida. Así que totalmente recomendada. Y como ustedes pueden ver en la imagen, una preparación muy común de la ortiga es en tortilla. En esta misma página del huerto nosotros tenemos una receta que subió Gerardo hace un par de años atrás, unos 3 años atrás, en la cual se hace un paso a paso desde que la planta se cosecha hasta que ustedes se la puedan comer. Ya están todos los ingredientes ahí, está la forma de preparación, para que le echen una mirada y se animen. Esa planta está empezando a crecer en la zona central, así que va a estar disponible para cosecha pronto. Y vale la pena consumirla también, como estamos viendo en esta diapo, por sus valores nutricionales. Ya nuevamente una especie muy nutritiva, muy, muy nutritiva. Consideremos, por ejemplo, la cantidad de calcio que tiene, 927,5 miligramos de calcio por cada 100 gramos de planta, de hoja en este caso. También algo similar a lo que pasa con el potasio, 3.000 miligramos de potasio cada 100 gramos de hoja, una cantidad pero abrumadoramente alta. Mucho sodio, eso sí, algo que a algunas personas les puede resultar contraproducente, sin embargo. Una alta concentración también de magnesio, alrededor de 965 miligramos por cada 100 gramos de hoja. 9,38 miligramos de hierro y 7,9 miligramos de zinc. O sea, una especie que las tiene todas, que es muy deliciosa y también una especie muy nutritiva. Y además la ortiga es bioindicadora, o sea que cuando aparece es señal de que esos suelos son fértiles, son ricos en nitrógeno, así que eh, además nos da una buena noticia cuando la encontramos. ¿Qué pasa con las espinas, sin embargo, de esta planta? Cuando nosotros hacemos este proceso de cocción o de blanqueamiento, las espinas se inactivan, muchas veces se caen y se pueden consumir sin riesgo de que uno se clave las espinitas, entre comillas, que son una estructura que se llama tricoma, una proyección de las células de la epidermis que tienen la apariencia de ser un pelo. Así que es perfectamente seguro consumirla una vez que uno le ha aplicado este proceso de blanqueado o de cocción. Otra especie que en este momento es muy abundante también y que es muy bella es el vinagrillo, o también llamado oxalis o en algunos casos también conocida como trébol, a pesar de que no tiene relación de parentesco directo con los tréboles, que son de la familia de las legumbres. Esta especie, eh, esta especie es comestible también y varios de sus órganos lo son. Lo común es que la hoja se coma, y también la flor. Mucha gente me ha contado su experiencia en la niñez, que cuando salía al jardín o cuando salía a la plaza, encontraba las florcitas y se le echaba a la boca.
Las flores son bastante agradables, las hojas también tienen un sabor que es acidulado, como un sabor entre acidito, no desagradable, no como que te va a hacer retorcerte, pero también es como un poquito dulce, ¿ya? Un sabor acidulado. Las hojas y las flores tienen esta propiedad de cuanto a su sabor. En cuanto a su textura, la textura también es muy agradable porque si uno la mezcla, por ejemplo, con ensaladas, uno se ahorra estar alineando la ensalada. Piensen, la mezclan, por ejemplo, con una lechuga, perdón que la saque a flote de nuevo. Si la mezclan con una lechuga, por ejemplo, se ahorran estar echándole vinagre o estar echándole sal, porque la sola mezcla va a potenciar muy fuertemente los sabores. Lo que sí, si ustedes se fijan en el nombre científico de esta especie, es Oxalis pescapre. Ese Oxalis es sinónimo de, o sea, no es sinónimo, suena similar a oxalato. Entonces, esta es una planta que contiene una gran cantidad de ácido oxálico. ¿Qué es lo que hacemos entonces en este caso? De partida, no consumir mucho, no consumir con mucha frecuencia tampoco. Si yo salgo al patio y colecto un poco de hoja para echársela a la ensalada y lo hago una vez a la semana, no me va a pasar absolutamente nada. El problema va a ser cuando yo excedo los 400 gramos de hoja. Si yo hago eso, me muero. Esa es la dosis letal para un adulto. Y si como, no, obviamente no los 400 gramos, que yo creo que nadie, por muy hambriento que sea, come 400 gramos de una planta en ensalada, pero si la consumo con mucha frecuencia y en cantidades altas, también puedo desarrollar cálculos renales. Y como esta es una planta que lo ideal es comerla cruda, porque su sabor es muy bueno crudo, no así cocido, lo ideal, como les digo, es comerla de forma muy moderada. Voy a sacar un puñado para echarle un plato el lunes de esta semana y lo voy a volver a hacer el martes de la próxima. Otra estructura de esta planta que también es comestible son estos bulbillos que ustedes están viendo en la imagen. Si ustedes desentierran la planta, esta planta posee unas estructuras subterráneas de reserva que también le sirven para multiplicarse, que son bastante agradables para echar, por ejemplo, a los caldos, a las preparaciones calientes, ya que es como una suerte de ajito. No es picante como el ajo, tampoco es ácido como la hoja y la flor. Tiene un sabor neutro, pero bastante agradable. Y tiende a espesar un poco también la comida. Así que también es bastante recomendable. Y si se quieren deshacer de esta planta, tienen que procurar sacar todos esos bulbillos y idealmente comérselos. Si no lo hacen, la planta va a seguir brotando todas las temporadas. Eh, Nutricionalmente hablando, la planta también vale la pena. Altas concentraciones de calcio, altas concentraciones de potasio, de hierro, de zinc. Así que también es una especie que vale la pena consumir por el retorno nutricional que va a significar. He estado hablando de pura especie exótica, ya voy a hacer una suerte de paréntesis para hablar de otra oxalis. Vi esta foto hoy día en la mañana y se la pedí al autor porque es bellísima. Esta especie nosotros tenemos la suerte de que la estamos cultivando en nuestro huerto. Es una especie que es propia del desierto, ya se va a cambiar la diapo en cualquier momento, no se preocupe. Y esta planta es el churco, una oxalis gigantea. Este churco, este oxalis gigante, es una oxalis de hábito arbustivo. La oxalis que nosotros vemos comúnmente en las calles es una planta herbácea, chiquitita, que dura una temporada y después desaparece. Queda latente bajo el sol hasta la temporada del próximo año. Esta especie es una planta perenne, es decir, que tiene un hábito de vida, o sea, un ciclo de vida en el cual nosotros podemos esperar tenerla durante periodos que son relativamente prolongados. Uno puede tener esta planta 10, 20, 30, 40 años ahí sin necesidad de volver a plantarla y tienen las mismas propiedades. Las hojas y las flores son comestibles, las hojas son carnosas, son muy ricas para consumo. Y esta es una especie que es endémica de nuestro territorio. La podemos encontrar, por ejemplo, en la zona norte del país. Y es un espectáculo verla durante el desierto florido. De hecho, aquí ustedes también pueden ver un campo de una flor endémica, una bulbosa también, que está acompañándola. Eh, no todas las oxalis, sin embargo, son comestibles. No quiero dar esa idea tampoco. A pesar de que hay muchas que lo son, no todas las oxalis son comestibles. Ojo ahí. Y ojo también con la precaución de consumirla, ya que todas estas especies son altas en concentraciones de oxalato. Por ende, la recomendación es siempre la misma. Otra especie muy famosa, que de hecho ha colonizado algunos mercados locales, por ejemplo, en países como México, es la verdolaga. De hecho, hay hasta canciones de la verdolaga.
La verdolaga es una planta que nosotros podemos encontrar también en la zona central y en algunas otras regiones de Chile, ya más al sur. Y es una planta que es bastante llamativa a simple vista, una planta de hábito rastrero que tiene hojas carnosas y que de sabor son bastante agradables. También tienen un sabor como saladito, pero bastante rico. Y esta especie comienza a crecer más o menos desde agosto, septiembre, en general desde la primavera en adelante, y es una planta que además de ser muy rica, se ha descrito como una planta muy nutritiva, y particularmente se ha destacado por sus altas concentraciones de ácido graso omega 3. Y esto ha de hecho atraído mucho la atención de personas que tienen dietas vegetarianas, que no consumen productos de origen animal como pescados, por ejemplo. Pero sin embargo, y me gustaría hacer la aclaración, porque esto es algo que se ha descrito hace poco en la literatura, al parecer ese ácido graso omega 3 que posee la verdolaga no es asimilable por nuestro cuerpo, no es el isómero que nosotros podemos asimilar. Así que en teoría lo que nos quedaría de la verdolaga es solamente su sabor rico y sus propiedades nutricionales, que estoy mostrando ahora, va a salir en cualquier momento la siguiente diapo, que no está a la altura de las demás especies que hemos estado viendo hasta ahora, pero que sin embargo no deja de ser importante. Por ejemplo, tiene 494 miligramos de potasio cada 100 gramos de hoja, lo cual es bastante significativo. Eh, También es importante en cuanto a sus concentraciones de vitamina A y de vitamina C y de fósforo. ¿Ya? Ojo ahí entonces con este paradigma de que la verdolaga puede ser una especie muy útil para las personas con dietas vegetarianas porque tiene que ver con el ácido graso omega 3, porque al parecer eso no sería tan efectivo. ¿Ya? La verdad faltan muchos estudios en plantas silvestres comestibles acerca de sus propiedades medicinales y sus efectos también sobre nuestro organismo al momento de consumirlas. Este es un tema que está recién proliferando como campo de investigación científica. Así que hay muchas cosas que aún desconocemos acerca de las especies. En todo caso, en la verdolaga también es recomendable no consumir mucha porque también tiene, no tanto como el oxalis, pero también tiene una concentración importante de ácido oxálico y de oxalato. Y en general, todas las especies que yo les voy a mostrar tienen ciertas indicaciones de consumo. Vimos, por ejemplo, que el Taraxacum se debería comer cocido idealmente, que la quinquilla también se debería comer cocida, que el oxalis no se puede comer mucho porque puede ser letal, salvo que yo les diga algo, eh, las próximas especies pueden comerse sin ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, la que estamos mirando ahora, la parietaria o pegajosa, es una planta que yo puedo comer sin ninguna restricción, no hay ningún problema, no tiene ningún antinutriente ni nada por el estilo. Entonces, esta planta, que muchos han denominado como la maleza insigne de Valparaíso, entre muchas comillas, porque la verdad no adscribo mucho al concepto de maleza, ni tampoco de bueneza, no me gustan las connotaciones humanas que nosotros damos sobre las plantas, pero esta planta es súper común de ver, por ejemplo, en la escalera, en las murallas, en Valparaíso sobre todo, y a mucha gente le produce alergia. Ojo con eso también. La parietaria es una especie que a muchas personas les genera una reacción alérgica su polen. Así que no es una especie apta para consumo por todas las personas. ¿Ya? Sin embargo, los que tenemos la suerte de que no nos produce alergia a esta planta, podemos consumirla, ya sea cruda o cocida. Y esta es la especie, me voy a aventurar a decirlo, esta es la especie de hoja comestible más rica que yo he comido en la vida. Es la planta silvestre que para mí se lleva el primer premio en cuanto a sabor. El sabor que tiene es como un sabor a pepino de ensalada. Es algo súper loco porque uno está comiendo una hoja, pero es como estar comiendo un fruto. Eh, Así que lo recomiendo completamente. De hecho, es una planta que crece a todo sol o una planta que crece bajo una sombra casi absoluta en condiciones de mucha disponibilidad de agua, de poca disponibilidad de agua. Es una especie ideal para tenerla cultivada, por ejemplo, en zonas con requerimientos, o sea, con condiciones súper pobres. ¿Ya? Entonces, esta planta se puede consumir directo, yo corto una hoja y punto, y me la echo a la boca, o también la puedo cocer, agregar, no sé, a un caldo, a una sopa, o la puedo preparar como tortilla. Es más trabajoso, pero el resultado vale la pena porque el sabor que tiene es muy, muy bueno. Esta especie también no solamente molesta, como algunas personas dicen,
sino que además de ser rica, también es muy nutritiva. Destaco su alta concentración de calcio. Esta planta tiene 882,5 miligramos de calcio cada 100 gramos de hoja. También tiene mucho magnesio, mucho potasio, mucho sodio, lo cual podría no ser bueno. Y también tiene concentraciones importantes de zinc y manganeso. Así que esta es una especie que de todas formas vale la pena probar, para que nos vayamos quitando también esa idea de que la paritaria es una planta que molesta, que está en todos lados. Quizás podríamos comenzar a verlo como una ventaja de una planta que crece tolerando todas las condiciones había y por haber, y que además nos entrega alimentos de buen sabor y de buen valor nutricional. Otra plantita que es muy común de ver en esta época es la espuela de Galán. La espuela de Galán es una planta exótica de origen, si no me equivoco, peruano, y que posee algunas estructuras que son comestibles, como por ejemplo la hoja, esta hoja que es súper característica porque es una hoja de forma orbicular, como redondita, y el peciolo, el tallito que la une, sale como justo del centro de la hoja. Eh, Esa hoja es comestible, y de hecho es como comer berro. Tiene un sabor picante, es bastante agradable y bastante fuerte el sabor, el picor es bastante intenso. La flor también es comestible, de hecho es una fuente súper importante de luteína que ayuda a los problemas que pueden surgir a la vista. Y ese frutito que ustedes ven ahí en la primera imagen, la que está con el fondo negro, es comestible. Uno lo puede dejar macerando en vinagre y se consume como un sucedáneo de la alcaparra. Muy, muy rico. Y una planta que en Valparaíso, por ejemplo, es muy abundante. Cuando uno sube por su vía Santo Osa, uno puede ver los costados de la carretera que están, pero completamente cubiertos por esta planta. En términos nutricionales, y aquí hago la salvedad, como les decía, no todas las especies comestibles destacan por ser altamente nutritivas. De hecho, la espuela de Galán claramente no lo es. Así que en realidad esta es una especie que vale más la pena porque está en todos lados y porque tiene buen sabor, más que porque sea una especie altamente nutritiva, que sin embargo tampoco tiene un contenido nutricional que deje de ser importante. Ya también es una especie que vale la pena, pero no tanto como quizá un diente de león o una ortiga. Este grupo de las plantas con hojas comestibles, las vegetales comestibles, entre comillas, es uno de los más amplios. ¿Ya? La mayoría de las plantas comestibles en Chile son comestibles por sus hojas. Y el grupo que le sigue es el de los frutos comestibles. Así que voy a hablarles un poco acerca de ellos. Aquí podemos encontrar en este grupo varios frutos que son nativos. De hecho, los que más se destacan en cuanto a sus propiedades nutricionales, nutracéuticas, o porque son las más conocidas, son especies nativas. Entonces aquí encontramos algunas especies como por ejemplo los frutos de la pasiflora, los frutos del coile, los frutos del michayo, calafate, el del maqui, el de la murta, etc. Vamos a partir por quizás el fruto comestible más conocido de Chile, que es el maqui. Y yo creo que para mucha gente esto no va a ser ninguna novedad que el fruto es comestible. La hoja también tiene propiedades medicinales, ya sirve por ejemplo como hipoglicemiante para las personas que tienen diabetes. Y esta es una especie que se ha hecho mundialmente conocida por este frutito comestible. El fruto es bastante agradable en sabor, es dulzón, tiene un sabor y un aroma bastante agradable, la textura también es bastante agradable al momento de echársela a la boca, tiñe, tiñe las manos, tiñe la boca de un color como medio negro, como violeta oscuro, el cual, por cierto, y como dato rosa, se puede remover con jugo de limón o con el juguito que sale de los oxales cuando uno la muele. Este fruto entonces, en tiempos pasados, en época prehispánica fundamentalmente, era consumido como fruto dulce y también, también se fermentaba y se consumía como chicha. ¿Ya? Desconozco si en la actualidad se sigue haciendo. La verdad es que no he escuchado a nadie que diga que lo hace, salvo que sea gente que esté metida en el mundo de las plantas comestibles y lo haga por su propia cuenta. Pero al menos en términos de comercialización, hasta ahora no lo he escuchado. Sí otros productos como mermeladas, jugo y otras cosas. Y esta planta se ha hecho mundialmente conocida por su potencial como planta antioxidante. Pero antes de eso, me gustaría mostrarles un poco acerca de su valor nutricional. ¿Ya? Miligramos de potasio, una cantidad pero sorprendente. No estoy seguro aquí si es que esto está medido sobre los miligramos. ¿Ya? Voy a revisar el trabajo, pero al parecer sí. Esto está medido sobre mil gramos de fruto.
Cantidad de calcio, 4.823. O sea, cuando empiezan a hablar de que hay superfrutos, que como el frutos del futuro, el maqui obviamente encaja dentro de esto, de esta categoría. Pero sin embargo, como les digo, esta planta no se ha hecho mundialmente conocida tanto porque sea muy nutritiva. La verdad es que lamentablemente la industria agrícola no responde al hecho de que una planta sea más o menos nutritiva. Las especies que se han domesticado y que se cultivan ampliamente a nivel mundial, eh, la verdad es que son especies que se fueron más fáciles de domesticar, que presentaban mejores características en términos de producción, no si son más o menos nutritivas, lamentablemente. Y el maqui, si es que se ha comenzado a ser tan popular, es por su potencial antioxidante. Se le ha ligado a que las personas con cáncer deberían consumir este fruto por su potencial antioxidante. Eh, y lo que hace entonces este fruto con su propiedad antioxidante es que reduce entonces la oxidación celular y los daños celulares en general. Entonces se ha comparado, por ejemplo, el maqui con otras especies como, que se conocen comúnmente por ser especies con alto potencial antioxidante, como los arándanos, los saucos, la mora, y se ha visto que el maqui es una especie que destaca ampliamente por su potencial antioxidante. Entonces, es por eso que se ha hecho tan popular. Y al mismo tiempo esa popularidad comienza a generar ruido porque uno dice, bueno, si se ha hecho tan popular y se han generado tantos productos, entonces eso puede resultar en una mayor explotación. De hecho, aquí podemos ver algunos pocos productos que puse acá, porque son muchísimos, los que se están empezando a generar a partir de este fruto. Entonces, han salido jugos, eh, bueno, bebidas, maqui en polvo, y lamentablemente, digo lamentablemente, ya les voy a explicar por qué, han aumentado mucho los volúmenes de exportación del fruto. Esta es una noticia del año 2015, donde se indica que en el año anterior se exportaron 188.758 kilos de fruto. O sea, estamos extrayendo 188.758 kilos, casi 189 toneladas de fruto. Eh, lo, lo problemático con esto es que los programas de domesticación del maqui, de los cultivos de maqui, es algo que está recién. O sea que una cantidad importante, por lo menos, de la cantidad de maqui exportado es extraído desde sus ambientes naturales, de sus poblaciones naturales. Eso lógicamente puede tener repercusiones sobre la estabilidad de sus poblaciones. De hecho, en algunas entrevistas que nosotros hicimos, algunos pobladores de algunos pueblos en el sur de Chile indicaban que a ellos les pagaban una cierta cantidad por saco de maqui, y la gente cuando iba a colectar rompía las ramas, echaba muchas veces los árboles abajo para que fuera más fácil sacar los frutos como removiendo las ramas. La tendencia, sin embargo, en los años siguientes, el 2017, se exportaron 424 toneladas. El 2018 bajó 169 toneladas exportadas. Al 2019 no hay datos todavía, o al menos no he encontrado. ¿Ya? Lo bueno es que hay muchos programas de domesticación actualmente que están en desarrollo para comenzar a generar variedades más productivas de esta especie, pero el problema es que hay mucha cantidad de maqui que se sigue sacando sin ninguna regulación efectiva que evite un daño sobre las poblaciones naturales de la especie. Entonces, si esto sigue así y que si no se toman medidas que regulen esto de mejor forma, en un par de años quizás el maqui tenga problemas de conservación porque sea tan fuerte su explotación que sus poblaciones reduzcan importantemente en número. ¿Ya? Y por eso mismo es tan importante considerar el uso de las plantas silvestres comestibles en términos de conservación. Cuando tratamos con plantas nativas, lo ideal es siempre poder cosechar un poquito desde la naturaleza, desde los ambientes naturales, y poder plantar dentro de lo posible estas especies, reproducirlas y plantarlas. Lo ideal sería tener maqui en mi casa, si es que tengo obviamente las condiciones, y si tengo una casa de hecho, para poder poner estos arbolitos.
Pero el trabajo de propagar estas especies nativas con potencial alimentario es súper importante. Y aquí quiero destacar el trabajo que se está haciendo en este grupo de Facebook, que es Propagación de Flora Nativa Chile, en el cual los propagadores constantemente están compartiendo sus técnicas que están desarrollando de manera autodidacta en muchos casos para poder reproducir plantas nativas. Así que, y hacen encuentros anuales de intercambio de especies, o sea, de semillas y propágulos de plantas nativas. Lamentablemente este año, por la circunstancia en la que nos encontramos, ese encuentro no se realizó, pero se realiza anualmente y la cantidad de gente que asiste es bastante grande. Así que la recomendación ante el uso de las plantas silvestres como alimento es que idealmente puedan ser cultivadas o que puedan ser colectadas de forma súper responsable. Siguiendo entonces, hay otras especies que destacan como fruto, que son muy conocidas, y tenemos el caso de las chauras, que es un grupo de especies perteneciente al género Gaulteria. Ya tenemos Gaulteria pirifolia, perdón, tenemos Gaulteria mucronata, tenemos, en realidad son varias de las especies del género Gaulteria que se consumen comúnmente, ya estas son especies de distribución sur por lo general. Difícilmente alguien va a encontrar una planta de chaura en una Gaulteria en Valparaíso, por ejemplo, pero sin embargo son plantas muy ricas. De hecho, el fruto es muy sabroso, es como echarse una gomita dulce a la boca. Y lo bueno es que la chaura, por lo menos en el 2016, salió una noticia en este diario nefasto de que estaban comenzando a desarrollar estrategias de cultivo para la planta. Y ahí la comparan con un arándano. De hecho, dicen que es como comerse una pastilla y que es más, tiene el doble de antioxidantes que su pariente europeo, que de hecho no es pariente porque no están emparentadas, las familias no están para nada emparentadas, pero un pariente entre comillas, ya tiene un tremendo potencial, no sé en qué estará esa investigación, pero sería súper interesante y súper atractivo desarrollar cultivos de esta especie, ya la domesticación para producir una mejor producción sería algo súper, súper interesante porque también es una especie con un tremendo potencial antioxidante y muy nutritiva también. Otra de las especies comestibles que destacan por su fruto son las especies del género Berberis, las conocidas comúnmente como michay o calafate. Y aquí siempre surge la polémica de si esta planta se le llama michay o se le llama calafate. La verdad es que los nombres comunes dependen de la localidad donde uno esté, así que michay o calafate serían nombres comunes aplicables a los Berberis, a los michay. Los podemos tratar de esta forma entonces. Y los frutos de estas plantas también son bastante atractivos, tienen un sabor muy, muy agradable, ¿ya? Dulzón, algunas veces un poco ácido, dependiendo de la especie del género Berberis. Y también destacan por su potencial antioxidante. Ya estos colores violáceos, por lo general, siempre son indicadores de un alto potencial antioxidante, debido a las sustancias que poseen, que son por lo general antocianinas. Otra especie que se destaca por su fruto comestible, que es delicioso, un sabor muy, muy agradable. Yo creo que fácilmente podría ser el fruto nativo más rico de Chile, por lo menos a mi gusto. Esto es súper subjetivo, por supuesto. Es el fruto de la cogilera. Y estos frutos son producidos por una trepadora nativa de una flor preciosísima, la que tenemos en la imagen. Y estos frutitos son de un tamaño considerable, son bastante grandes, comparados con un fruto de maqui, por ejemplo. Un sabor súper agradable. Sin embargo, su recolección se ha vuelto cada vez menos sustentable y eso está poniendo un poco en peligro a algunas de las poblaciones locales. Así que, nuevamente, el mensaje aquí sería empezar a cultivar esta planta, que se está haciendo, de hecho, hay muchas iniciativas que ya han comenzado a desarrollarla como una especie cultivada. Una de las más conocidas quizás en Chile, como por su fruto comestible, es el chilco o fucsia, o alguna gente también le llama bailarina. Hay muchas plantas híbridas ornamentales que han surgido a partir de esta especie, por eso es muy común encontrarla en los jardines como planta ornamental. Y esta planta posee un fruto comestible que son estos de color negro que se pueden ver en la imagen y que se les llama en algunos lugares como chanchitos. Estos chanchitos son comestibles. Alguna gente le pasa, me incluyo, que ya buenísimo, estamos conectados entonces, se está sumando cada vez más gente, así que vamos a retomar. Me había quedado en el robo de néctar, ya no hay mucho lo que tengo que agregar sobre eso, así que y en función del tiempo también, para no extender más aún esta charla,
vamos a comenzar a hablar de la granadilla o pasiflora, ya una pasiflora nativa de Chile, una pasiflora llamada Pasiflora pinnatistípula. Esta pasiflora es una especie que se destaca por su belleza. Como ustedes pueden apreciar, tiene unos colores bastante llamativos, unos tonos rosados bastante bellos. Es una planta con un gran potencial ornamental, pero que sin embargo tuvo una importancia también como una planta comestible en el pasado, cuando era mucho más abundante y cuando se conservaban muy bien las prácticas de recolección de la flora silvestre. Se utilizaban muchos recursos silvestres. Y esta planta, hoy en día, su distribución es bastante restringida. La verdad, es posible encontrarlas en zonas costeras, por la zona, por ejemplo, de Zapallar, Papudo, en el borde costero de la quinta región. Eh, y esta es una especie que posee un fruto comestible. De hecho, al igual que otras especies del género Passiflora, posee este frutito que se alcanza a ver aquí arriba, esa pelotita que se ve de color verde. Y ese fruto es comestible, al igual que los frutos, por ejemplo, de otras pasifloras, como lo son el tumbo, que tienen un sabor cítrico, un sabor bastante ácido, pero también con notas dulces, muy agradable para consumir, por ejemplo, como jugo, o para simplemente abrir el fruto y echarse el contenido dentro de la boca, porque es un sabor bastante agradable. Esta, de hecho, es una planta que nosotros estamos cultivando en este momento en el parque, la estamos cultivando hace 2 o 3 años atrás, y tenemos un domo en el cual estamos utilizando como una estructura de soporte para que crezcan estas plantitas, así que en un par de meses más, si es que tenemos suerte, vamos a tener nuestras primeras flores y frutos eventualmente para que, eh, para que puedan comenzar a probarlo cuando vengan a nuestros talleres. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a otra especie ahora, que es el quisco. Y esta especie también es muy común porque esta es una planta, una cactácea, un cactus que es muy fácil de ver en ambientes que son un poco más áridos en la zona central y en ciertas porciones de la zona norte también, que es el fruto que recibe el nombre de guillabe. Y este frutito que produce este cactus, el quisco, este frutito entonces es comestible, lo que se come es lo que está en su interior, como ustedes pueden ver en las imágenes, y tiene un sabor bastante agradable, bastante fresco. El fruto comienza a estar disponible para cosecha ya más o menos en enero, febrero más o menos, en época cálida, en el verano, y tiene un sabor que es también muy refrescante, ya un sabor agradable y refrescante. Y estos frutitos conocidos como guillabe, eso sí, tienen una limitación al consumo. No se puede comer mucho porque produce estitiquez. Entonces, cuando se consume, se tiene que procurar sacar uno o dos, ya comer en baja cantidad, no mucho. Además que tampoco sería apropiado colectar muchas de estos frutos, ya que la planta los necesita, ya necesita las semillas que están contenidas en su interior para que puedan continuar reproduciéndose. ¿Ya? Así que es una planta que se puede cultivar también, no es para nada complicado. En el grupo de propagación de flora nativa también hay bastantes tips para saber cómo cultivarlo. Y hay mucha gente que lo ha sembrado con bastante buenos resultados, de que ya tiene plantas que están en un tamaño considerablemente grande, en pocos años. ¿Ya? Pasamos entonces, y ya vamos casi cerrando, a la categoría de las estructuras subterráneas comestibles, lo que podríamos categorizar dentro de las, entre comillas, raíces, a pesar de que no necesariamente consideramos aquí raíces como tal. ¿Ya? Esta categoría incluye bulbos, tubérculos, rizomas y otras estructuras subterráneas de almacenamiento que tienen algún potencial para ser utilizados como alimento. ¿Ya? Muchas de estas especies, de hecho, su importancia radica en la gran cantidad de carbohidratos que contienen, en los almidones que contienen y que sirven como un aporte energético bastante importante. Muchas de estas especies, de hecho, en el pasado fueron utilizadas con fines alimentarios precisamente por estas estructuras subterráneas que se utilizaban para obtener energía y un alimento de buena calidad, de manera similar a cómo se consume actualmente la papa. Y algunas de las especies las estamos viendo ahora en este instante. Me gustaría comenzar hablando acerca de las especies que están en esta imagen, que son especies del género Alstroemeria, comúnmente llamadas como amancay, liuto, mariposita de campo, mariposita de los Moy en el caso de la Alstroemeria peregrina. Y estas especies, además de ser especies bastante bellas, de hecho a partir de una de nuestras alzomerias nativas es que comenzaron a desarrollarse todas estas variedades ornamentales que se comercializan como flores de corte.
También poseen estructuras subterráneas de reserva que son comestibles. ¿Ya? Estas son por lo general raíces engrosadas, raíces tuberosas. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen que me facilitó Raúl Dinamarca, saludos para él, quien está cultivando la planta, por cierto. Esto lo desenterró él a partir de una planta que tenía cultivada en su casa, que es una Alsomeria peregrina, la rosadita. Y esta planta entonces posee estas estructuras subterráneas que eran aprovechadas en el pasado por su alto contenido en almidón. De hecho, se utilizaba para preparar chuño y se le daba a las personas que estaban delicadas del estómago, ya que es un alimento de fácil digestión y también otorga un aporte energético bastante importante. Varias especies del género Alstroemeria destacan por este uso de los engrosamientos radicales, estas estructuras subterráneas que poseen. Dentro de ellas encontramos las que están en las imágenes, por ejemplo, la Alsomeria peregrina, la Alsomeria aurea, la Alsomeria lictu. Y así también hay muchas otras que se quedaron pendientes que por tema de espacio no alcanzan a entrar dentro de la diapositiva, pero que sin embargo tratamos también en nuestro libro. Otras especies que de hecho, según estuve viendo en los comentarios, han mencionado hasta ahora, es una planta exótica, a diferencia de las alstromerias, que son especies nativas, que es el topinambur. Y esta planta también se le llama en algunos lados como alcachofa de Jerusalén, un nombre bastante extraño para nosotros. Y esta planta la pueden encontrar asociada, por ejemplo, a cursos de agua, ya siempre crece próximo, por ejemplo, a, no sé, a riachuelos o, no sé, a pozas, por ejemplo, agua estancada. Y la gracia de esta planta, además de que se ocupa como una planta ornamental en jardines, es que posee una estructura subterránea llamada rizoma que es comestible. Y esta estructura comestible, este rizoma, es como una papa, pero es como una papa con sabor a alcachofa. Es una rareza, es bastante rico el sabor, y de hecho en algunos mercados se puede encontrar. En, en Valparaíso, si es que no me equivoco, un par de veces la he visto en el mercado Cardonal. En Santiago sé que también es posible encontrarla en algunas partes, o se podía encontrar en algunas partes de la Vega Central. Así que es una planta que se comercializa, de hecho, se cultiva en algunas partes del mundo como un cultivo más. Así que es bastante fácil poder encontrarla, ya sea en su ambiente natural, y también se puede encontrar en los mercados locales. Otra especie que de hecho, una especie que a mí me gusta mucho, es la Solanum maglia, o también llamada como papa cimarrona o papa de cerro. Y esta planta es una planta que es muy similar a la papa. De hecho, en apariencia son súper parecidas. Hay que tener el ojo un poco más afinado para darse cuenta de que cuando uno está viendo esta especie, no está mirando una papa común, una papa dulce o una papa tradicional, entre comillas. Y esta papa posee también esta estructura subterránea de reserva, un tubérculo, un tallo engrosado subterráneo que almacena sustancias nutritivas, particularmente almidones, y se puede consumir exactamente igual que la papa. Uno la cosecha, la cuece y la puede consumir en las mismas preparaciones que una papa común. De hecho, si ustedes se fijan en la imagen, la papa que ustedes pueden observar ahí es bastante similar a una papa que uno puede encontrar en un mercado. ¿Ya? No tiene mucha diferencia. Y de hecho hay algunos trabajos que vinculan esta especie, la Solanum maglia, con nuestra papa común, la Solanum tuberosum, eh, especulando acerca de que esta especie podría tratarse como la especie a partir de la cual, la especie que se domesticó y a partir de la cual se obtuvo la papa que nosotros encontramos hoy en día. Ya es un pariente directo y probablemente un antepasado previo a su domesticación. Cambiamos de categoría entonces, ya finalizando casi la última categoría que tenemos, la categoría que cae dentro de otros. Otros encontramos, por ejemplo, plantas que se usan como azúcar, plantas que se ocupan para salar las comidas, plantas que se ocupan para beber como té, como mate, plantas que se ocupan como condimentos, etc. Y aquí encontramos, por ejemplo, el culén, una planta nativa de la familia de las leguminosas que puede ser utilizado como se puede beber en infusión, al igual que un té. De hecho, aquí esta planta fue utilizada más que simplemente como una agüita de una planta, ¿ya? Esta planta se utilizaba como el té, como la planta de té. ¿Ya? Aquí en Chile, lógicamente, la planta de té no estaba previo a la llegada de los españoles,
y lo que vivía la población nativa, lo que consumía la población nativa, entonces lo que bebía era una infusión de las hojas del culén. De hecho, cuando los cronistas relatan en la historia, los cronistas españoles relatan los primeros aproximaciones que tuvieron con la población nativa, describen que ellos bebían esta infusión, esta bebida caliente, y de hecho la comparaban con el té verde, diciendo que en sabor era bastante superior y también posee propiedades digestivas, entonces, y es muy aromática. Es ideal para consumirla después de un almuerzo, por ejemplo. Y por supuesto también se puede hacer algo que quizás las personas más mayores recordarán, una tradición ya perdida casi, que es el ponche de culén, con las ramitas maceradas en agua ardiente, si es que no me mal recuerdo, según me han contado mis abuelos, y se utilizaba para festividades como la Navidad, las fiestas patrias, etc. Otra especie que de hecho la recordé porque leí un comentario justo hoy en uno de los grupos de Facebook de propagación de nativas, creo, o de árboles nativos, es el naranjillo o huipatagua. Y esta planta se utilizaba en la antigüedad como un mate. ¿Ya? Antes, lógicamente, antes de que se bebiera mate, la planta del mate, se consumía una infusión de las hojas de esta planta, ya que también tiene ciertas concentraciones de cafeína que le otorgan propiedades estimulantes a esta bebida. Así que es bastante agradable también el sabor que tiene, ¿ya? Y se sigue utilizando, de hecho, en algunas localidades rurales del sur de Chile, sobre todo, como una infusión. Por otro lado, y esto ya es más raro, me acuerdo que la primera vez que supe sobre esto me llamó bastante la atención, nosotros tenemos una planta en Chile que se llama hierba del salitre. Y esta hierba del salitre es una especie del género Franquenia, una Franquenia salina, y se utilizaba en el pasado como sal. Ustedes se preguntarán cómo. Lo que pasa es que esta planta crece en ambientes salobres, en suelos que tienen altas concentraciones de sal y tienen la capacidad de almacenar la sal en forma de cristales dentro de sus tejidos. Entonces, lo que relataban, por ejemplo, los primeros cronistas también en algunas crónicas, era que ellos por las mañanas golpeaban la planta, la sacudían y era posible que botaran ciertos cristales de sal que después utilizaban para sazonar las comidas. Otros, sin embargo, lo que hacían era quemar las hojas y la sal que quedaba, que no se combustionaba, se añadía a las comidas, a las preparaciones para salarlas. De hecho, hay una estimación de la cantidad de sal que uno puede cosechar a partir de un individuo. En nuestro libro la describimos. No recuerdo la cantidad ahora, pero creo que es media onza de sal la que uno puede obtener al día a partir de un individuo adulto de esta especie. Así que no deja de ser importante y un dato súper raro también. Y otra especie, ya esto más tiene que ver con los productos como condimentos, es el uso que se le da al oreganillo, a las dos especies del género Clinopodium. Y estas especies, de hecho, se utilizan como su nombre sugiere, de forma bastante similar a la del orégano. Lo que se hace es cosechar las hojas de la planta, eventualmente también las flores, y esto se seca, se muele y después se aplica sobre las comidas. De hecho, una vez una persona me contó que se utilizaba para adobar los cerdos en la antigüedad. En la antigüedad me refiero no en épocas prehispánicas, me refiero a unos 30, 40 años atrás, que era una costumbre relativamente común al momento de cocinar. Y esta especie también tiene un potencial ornamental bastante grande, es una especie bastante bella. Así que también es una especie que nosotros podríamos comenzar a cultivar en nuestros jardines y en nuestros huertos también, ya que además de traer polinizadores, es comestible y es una especie nativa. Así que tiene mucho valor en cuanto a una planta para cultivo. Finalmente, y con esto ya comienzo a cerrar la charla taller, que se ha extendido muchísimo y que por cierto le agradezco a las personas que se reconectaron, es un poco de este potencial de cultivo de las plantas silvestres comestibles. Ya sabemos que lo ideal en el caso de las plantas nativas no es solamente salir a buscar plantas, cosecharlas y ya, sino que lo ideal sería comenzar a plantarlas, a cultivarlas, a desarrollar estrategias para propagarlas y tenerlas en nuestros hogares, poder incorporarlas en nuestros cultivos. Algo así es lo que nosotros estamos haciendo en el huerto del Parque El Litra hace un par de años atrás. De hecho, ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, esta imagen de nuestro huerto en la primavera de 2 años atrás, si es que no me equivoco. Aquí podemos encontrar especies que se mezclan, especies comestibles con especies silvestres comestibles, y especies cultivadas con especies silvestres, como por ejemplo malva, la espuela de galán,
mezclada, por ejemplo, con algunos repollos, con rudas, etcétera. O esta imagen de acá, en la cual podemos encontrar malvas con parietarias, con mentas, con repollo, atrás un durazno, atrás un papayo, especies que de hecho nosotros no plantamos ahí, sino que salieron solas y aprovechamos de que se quedaran mezcladas. Así que es muy fácil incorporar estas plantas porque básicamente hay que dejar que crezcan y ya, nada más. Darle un poquito de agua para animarla un poco. Incluso estas especies de cardos penqueros silvestres nosotros le hemos incorporado y nos ha ido bastante bien con su cultivo. Ya la verdad no... sí, los peciolos, estos como tallo, entre comillas, que sostienen las hojas, se pelan y se pueden cosechar para consumir como una penca, como una ensalada, similar a lo como se consume el apio. Y antes de que abra la flor, también se puede consumir como un sucedáneo la alcachofa. Así que tiene usos diversos. Ya se puede comer la alcachofa, se pueden comer los peciolos y la raíz que también es rica en inulina. Así que también es una especie interesante para cultivo, quizás como un reemplazo a la alcachofa. Y yo les dije que les teníamos una noticia, y esta noticia tiene que ver con el próximo desarrollo de nuestro libro. Algunas personas ya estaban enteradas de esto porque hace un par de meses estamos recopilando fotografías para complementar lo que nos falta. Y este libro lleva por título Usos tradicionales de la flora de Chile. En este caso el volumen 1, Flora Nativa, donde participamos yo, que le habla, Sebastián, Francisca Galvez y Lucía Bello, que estaba por aquí comentando también en el chat. Este libro ya está terminado, ya está escrito, quedó bastante extenso y ahora estamos en fase de terminar de recolectar algunas fotos que nos faltan. Ya este libro aborda todos los usos tradicionales de las especies que están presentes en Chile. Y en este volumen vamos a abordar la flora, estamos abordando la flora nativa. Ya entonces vamos a hablar de sus usos como alimento, como medicina, como combustible, eh, como como uso para cestería, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Este libro esperemos que logre salir este año y va a haber una venta en verde durante los próximos meses que vamos a estar anunciando, por supuesto, que por acá también. Así que espero que podamos tenerlo pronto. Es algo que nos tiene bastante inquietos porque de hecho es un libro que terminamos a finales del año pasado. Así que ojalá poder verlo pronto. Y bueno, todavía no se actualiza todavía no se actualiza la última diapositiva. Démosle un segundito. Ya, nada, no me he caído por si acaso, pero todavía no cambié, parece que la dejé mucho rato ahí, se me había olvidado cambiarla. Estoy intentando cambiar un par de segundos antes, ahí salió. Bueno, entonces espero que este recorrido por nuestra flora silvestre comestible le haya resultado útil. Ojalá que se animen a probar plantitas nuevas, a descubrir nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas texturas, a empezar a explorar nuestra diversidad de flora utilizable, no solamente comestible, y que también reivindiquemos un poco el concepto de maleza, como estas plantas que están ahí que no sirven para nada, que en realidad es todo lo contrario en la mayoría de los casos. Yo dije que iba a dejar un breve momento para revisar comentarios con preguntas. Voy a ver si es que, bueno, en realidad esta es la tercera transmisión, así que en realidad se ha cortado bastante. Quedamos con casi un tercio de las personas que estaban inicialmente, que de hecho no es menor, 138 personas que siguen mirando la transmisión, así que le agradezco profundamente a los que se quedaron y tuvieron la paciencia de volverse a conectar por tercera vez. Una aclaración, en un momento me confundí, estaba pensando en otra especie cuando hablé del arándano y la chaura. Ambas son ericáceas, son plantas de la misma familia. Así que corrijo ese error, que de hecho lo había corregido en un momento cuando se cayó la charla. Así que gracias también a quien después me hizo la salvedad sobre eso. ¿Dónde se va a poder conseguir ese libro? Preguntan. Ese libro va a tener una etapa de venta en verde, donde escribiendo directamente a los autores ustedes van a poder conseguir copias físicas a un precio mucho más bajo que el precio al cual se va a lanzar después. Y eventualmente estamos viendo cómo se va a distribuir ese libro. No tenemos claridad sobre eso. La verdad es que sería adelantarnos todavía. Estamos recién en conversaciones con las editoriales, así que resolviendo eso yo creo que vamos a ver el tema de las formas de distribución. Con el libro anterior nos pasó que a los 2 meses del lanzamiento ya no nos quedaban copias, así que esperemos que no nos pase algo parecido, porque de todas formas la dinámica con la editorial va a ser totalmente distinta a la anterior.
Un comentario sobre el poder antioxidante del maqui y el calafate. Según ORAC, el calafate tiene más poder antioxidante que el maqui. El calafate con 25.000, ver más. Ya, interesante el comentario. Voy a revisar después el enlace que deja ahí para ver si tengo que corregir eso en la presentación. Ya, de hecho, sí, el calafate también es una de las especies que más destaca por su potencial antioxidante medido en ORAC. Así que voy a darle una mirada para ver si es que hay algún error como mencionas. Gracias por su conocimiento, un abrazo desde Colina. Un abrazo para allá. Saludos desde Concepción. Yo ahora estoy viviendo en Concepción. Muy interesante su charla, muy importante lo que hacen. Hay plantitas que es muy difícil de producirlas. Muchas gracias, estuvo espectacular, excelente, muy útil, excelente ponencia. Muchas gracias a ustedes. Consulta, ¿las flores de la alcemeria son comestibles también? En principio todo es comestible. El tema es que puede o no tener buen sabor y puedes comerla una vez o más veces. Hay plantas que solamente se comen una vez. Así que las flores de la alceromería sí técnicamente son comestibles si es que tienen o no buen sabor o si no tienen efectos secundarios, lo desconozco. Nunca me he animado a comerla porque la verdad nunca he visto descripciones de que las flores sean comestibles. Quizás no tienen mal sabor, pero tampoco tienen un gran aporte nutritivo. Nunca ha sido estudiado tampoco. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias a ustedes, gracias, aprendí mucho. ¿Dónde conseguir el libro anterior? Está, hasta donde entiendo, no sé, quizás Lucía me puede corregir, las copias físicas están agotadas, pero hay una versión disponible online que la misma Lucía dejó por acá. Hay un link directo, si ustedes buscan el libro Plantas silvestres comestibles de Chile y otras partes del mundo, hay enlaces directos en PDF, lo pueden encontrar gratis, así que lo pueden leer ahí. ¿Alguna bibliografía para trabajar? Sí, ese mismo libro y el libro de Malezas comestibles del Cono Sur, de Eduardo Rapoport, un libro buenísimo, lamentablemente no tiene fotos, son solamente ilustraciones botánicas, igual es un poco difícil la identificación, pero un libro buenísimo, de hecho un libro a partir del cual yo comencé a desarrollar este tema de investigación, así que recomendado completamente. El libro de Pardo y Pizarro también, grandes investigadores, les mando un saludo. También un libro muy bueno que ustedes pueden comenzar a revisar, relata acerca de los usos en época prehispánica de las plantas comestibles. Eh, ¿Qué más? Ah, los grupos de Facebook, por supuesto. Esta charla surgió porque llegamos a los 10.000 miembros en el grupo Plantas Silvestres de Chile, Usos y Propiedades. Y un grupo hermano que es Plantas Silvestres Comestibles de Chile. Ahí ustedes pueden subir sus especies y las identificamos. ¿Conocen los chupones, frutos del quiscal? Por supuesto, y son muy, muy ricos. Una planta epífita que crece sobre otros árboles, de distribución sur, eso sí, pero sí, muy, muy ricos. Envía tu correo, por favor. Mi correo está en la presentación, sebastian.cordero.r@gmail.com. Es mi mail personal, de hecho. Tengo un invernadero disponible para la reproducción de las plantas. Excelente. Ahí tienes que solamente motivarte y empezar a desarrollar los cultivos de estas plantitas que tienen potencial. La romasa, por supuesto, también una planta comestible muy rica, una planta exótica comúnmente considerada como maleza, sabor también acidito pero muy rico. Que consumirla cocida también, también por el tema del oxalato. En el libro también la mencionamos. Saludos desde Cartagena, gracias, saludos desde Concepción. Gracias por la charla, Leonidas Pumalín. Gracias a ustedes también por estar leyendo. El chinguillo es igual que el cenizo. Sí, es uno de los nombres comunes. Saludos de la Sexta Santa Cruz. Saludos desde Concepción. Gracias por la charla, feliz con el nuevo conocimiento. El chilco, no alcancé a cachar. ¿Qué estructura se come? El fruto. Las distintas preparaciones, mermeladas, jugos, fermentado también. Saludos desde Valdivia, pero quedamos perdidos con el chilco. Si lo retomas, hay 3 transmisiones que quedaron al final en la página, así que si se van al final de las dos que son distintas a estas, van a encontrar un popurrí de comentarios sobre la fucsia, sobre el chilco. ¿Sabe de algún proyecto que está en desarrollo que busque retomar la producción del cereal que se perdió en la conquista? No. Ojalá tuviera conocimiento de uno, ojalá se tomara esa iniciativa, pero no lo sé. No conozco ninguno. Saludos desde Curacaví. ¿Cómo se consume el boldo? El fruto es comestible, ustedes simplemente lo cosechan y se lo echan a la boca. Tiene un sabor mentolado bastante rico. El acacio es comestible, hay varios acacios comestibles. El de la foto es una acacia caven, bueno, ahora se le cambió el nombre de género, pero es comestible, las semillas que están en su interior se pueden consumir igual que el diente de león. Ya las semillas se tuestan, se muelen y se toman como una infusión similar al café.
¿Qué más? Ahí Lombriz Roja deja el enlace al libro de Rappaport, malezas comestibles. Muchas gracias. Los hongos del choclo, sí, son muy ricos. Flor del acacio es comestible, el de la foto no, sirve para hacer perfume. Si ustedes lo dejan en agua, en agua, o sea, en alcohol bebible, creo, se puede obtener un perfume bastante rico. Muchas gracias por la charla. ¿Dónde encontrar Artemisa annua? Creo que crece silvestre en Chile, no estoy seguro. Al menos una de las artemisias crece silvestre en Chile. Si es que no, en vivero, porque es una planta bastante común. Saludos desde Melipilla. La romasa es segura consumirla, sí, pero idealmente cocida. Y ojo también de dónde se recolecta. ¿Quedará grabada la presentación? Sí, están los 3 videos disponibles. La charla se fragmentó. Vamos a ver si descargamos los 3 videos, los enlazamos, los pegamos y los subimos a YouTube para que quede como una única charla. ¿Cómo se puede comer el peumo? Hay que cocinarlo. Eh, no, más que cocinarlo, hay que cocerlo. De hecho, uno lo puede dejar en agua para que se cueza o se lo puede echar en la boca, lo mantiene durante unos 20 minutos y se cuece, un poco asqueroso, se cuece con la saliva, con el calor de la saliva. El fruto del meli también es comestible, también lo describimos en nuestro libro, muy rico. ¿Cómo sé que está maduro el boldo para comerlo? Se torna de un color amarillento. Ese es el mejor indicador. Creo que la Artemisa annua no es tan común. Habría que revisar. Hay una base de datos de especies exóticas que se llama LIV, Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción. Puedes revisar ahí si es que está la especie presente en Chile y dónde se distribuye. No tengo muchas referencias sobre esa especie en particular. ¿Tienes algún taller o curso? Eh, no por el momento, pero vamos a hacer un taller de botánica de 4 semanas. Así que vamos a estar subiendo esa información también apenas esté disponible. Taller de botánica de morfología y sistemática vegetal. La raíz de la chufa, sí, también es comestible, rica en almidón. ¿Tengo canal en YouTube? No, pero vamos a habilitar el canal que tenemos del huerto para comenzar a subir las cápsulas que se están subiendo por el Instagram y esta misma charla. Bueno, ya en función de la hora también tengo que continuar con mis cositas yo y me imagino que ustedes también. Les voy a dar las gracias a todos quienes han participado de esta charla. Les voy a invitar a que sigan estudiando sobre el tema. En esta diapositiva también están presentes nuestros contactos, el Facebook que ustedes están en este momento, el Instagram del Parque El Litre, del Huerto del Parque El Litre, donde estamos subiendo cápsulas de especies nativas todos los días, que están producidas por Adrián. Así que les recomiendo que entren ahí y empiecen a ver las cápsulas, una cápsula diaria durante todo este mes. Así que un muy buen material para aprender de flora nativa. Mi correo está ahí, si quieren escribirme ante cualquier duda, no tengo ningún problema en que lo hagan para responderles. Un abrazo a todos y muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Me deja muy contento la cantidad de visualizaciones que tuvo. Según nuestras estadísticas del Facebook, llegamos a más de 30.000 personas. Así que y eso fue la primera transmisión antes que se cortara. Así que agradecidísimo. Tenía muchas ganas de hacer una charla, un taller. Hace mucho tiempo con esto de la pandemia que no podía. Así que lo he disfrutado mucho. ¿Ya? Me despido entonces. No sé si Adrián quiere despedirse él también. Parece que no está. Se fue Hola, ¿me escucho? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me, escu- ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? No, no sé si me estoy escuchando. Ya, pero igualmente, por si acaso, muchas gracias Sebastián, estuvo espectacular la charla. Eh, bueno, había muchas especies que la información estaba muy buena, saber su valor nutricional y todo eso. Y la invitación ahora para todos ustedes es empezar a cultivarlas. Son plantas que realmente tienen muy poco requerimiento. Se pueden cultivar algunas a la sombra, otras se pueden cultivar al sol. Así que yo estoy seguro que si ustedes salen un poco a los alrededores de su casa, van a encontrar algunas de estas malezas que van a poder llevar a sus casas y obviamente consumirlas. Y les puedo asegurar que tanto el sabor como la forma de una planta silvestre comestible, de cuando uno la encuentra en la calle tirada, cuando uno la cultiva, cambia muchísimo. Así que eso, es cosa de atreverse y empezar a probar este tema de las plantas silvestres comestibles.
Bueno, parece que Sebastián se fue ya. Tenía que hacer algunas cosas. Le reitero las disculpas porque por culpa mía se cayó esto. Soy yo el que está transmitiendo la charla de Sebastián. Pero muchas gracias a todos los que se quedaron. Y bueno, yo también ya me voy a despedir. Em, Cuando pase el tema de la pandemia, van a estar súper invitados a conocer el huerto del Parque El Litre. Lo hemos estado cuidando lo mejor que podemos. Tenemos especies muy interesantes, tanto plantas exóticas, especies nativas, especies propias de acá, especies de un poco más al norte. Incluso tenemos una planta de Juan Fernández. Muchas cosas muy interesantes para conocer. Y también tenemos hartos proyectos de cosas que hacer para que el huerto sea un lugar más amigable y más bonito para ustedes también. Que haya muchas cosas que ustedes puedan replicar. Vamos a poner en nuestro feed de Facebook un link del libro para que se pasen por ahí y puedan descargarlo aquellas personas que no lo han descargado. Y bueno, eso. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Que estén muy bien. Nos vamos a despedir. Y bueno, sigan revisando el Instagram, el Facebook, porque hasta el día 30 vamos a estar trabajando en las cápsulas, en Hasta la Raíz. Así que eso, nos estamos viendo, que estén muy bien, voy a finalizar la transmisión, así que muchas gracias a todos. Hasta luego.